Amada iglesia, amados hermanos, reciban un afectuoso saludo en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo en este maravilloso día que Él preparó para nosotros. Estuvimos viendo en el tema anterior el reino inconmovible que tú y yo hemos recibido de Dios en Cristo. Y hoy, como continuación del tema, quiero invitarles para que meditemos en los lugares celestiales. Y el tema lo he llamado el propósito de los lugares celestiales. Desarrollaremos en este tema el significado de lo que son, su ubicación y, por supuesto, como ya les dije, su propósito. Y todos son bienvenidos. Como ya les dije, amados, el tema es el propósito de los lugares celestiales. Y vamos a orar. Amado Espíritu Santo, Maestro precioso, tú que eres el único que escudriña lo profundo de Dios y tienes el encargo maravilloso de revelarnos a nosotros todas estas verdades, alumbra por favor hoy los ojos de nuestro entendimiento, permítenos discernir en nuestra conciencia, que es facultad de nuestro espíritu, la palabra que tú quieres enseñarnos, para que por medio del espíritu de sabiduría y de revelación, los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Léelo conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De estos textos hemos estudiado mucho en los temas anteriores, pero aquí lo importante es que hoy tú y yo entendamos que antes de que naciéramos físicamente, hubo un lugar espiritual en la eternidad pasada de Dios, antes de la fundación del mundo, donde Dios hizo algo por ti e hizo algo por mí. ¿Y qué hizo? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Así entonces, Cristo es la esfera de los lugares celestiales. Toda bendición espiritual te la dieron a ti y me la dieron a mí en los lugares celestiales. Así que los lugares celestiales, como vimos en el tema anterior, hablando del reino inconmovible, no son sitios geográficos, sino por supuesto sitios espirituales. Y se llaman lugares celestiales por eso, porque son áreas espirituales con bendiciones espirituales, con aspectos espirituales, y por supuesto allí también hay personas espirituales. Esas personas espirituales, como ya lo hemos visto también, somos nosotros, la iglesia de Cristo. Las palabras celestiales denotan entonces la naturaleza, el estado, el ambiente y las características espirituales
de tus bendiciones con las cuales Dios te ha bendecido. A partir de Cristo, entonces tú y yo estamos como bendecidos con toda bendición espiritual en ese ambiente celestial que, como también ya vimos, es nuestro espíritu, donde Cristo habita en plenitud y donde por medio de la salvación y de la nueva creación hemos sido hechos por Dios un solo espíritu con Él. En Efesios capítulo 1 versículos 19 y 20, un poquito más adelante dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Verso 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo nos enseña entonces que el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que lo sentó también a su diestra en lugares celestiales. Y aquí es importante entender que estamos hablando de algo espiritual, lo que implica que la silla de Dios no es una silla física, un trono físico, sino que ese trono tipifica el mismo poder de Dios. Los lugares celestiales entonces están llenos del poder de Dios y podríamos decir que son áreas de poder. Dice Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces los lugares celestiales, amados, están por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. Y por supuesto sobre todo nombre que se nombra. Y justamente es en ese lugar en donde tú y yo hoy nos encontramos, según nos dice la gloriosa y hermosa palabra de Dios. Observa espiritualmente dónde te encuentras tú. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Notemos que tú y yo estamos sentados juntamente con el Cristo resucitado en los lugares celestiales. Y como la diestra es el mismo poder de Dios, entonces tú y yo, sentados con Cristo, estamos sentados en poder, sentados a la diestra del Dios viviente. La diestra de Dios es, sin lugar a dudas, el lugar de más alta posición. Es la cumbre del universo. Es el sitio de mayor honra y prestigio. Es el lugar de autoridad suprema. Y tú y yo estamos sentados allí mismo, donde está sentado el Cristo resucitado. Así que entonces, tú y yo compartimos el mismo poder del resucitado. Porque dos que están sentados en el mismo lugar poseen los mismos derechos de honra y autoridad. Los lugares celestiales, amados, están por encima, como ya lo vimos, de todo principado, lo cual quiere decir que tú y yo estamos sentados en el cargo más elevado que pueda ocupar cualquier líder, cualquier príncipe terrenal.
Por encima de todo poder quiere decir que estamos por encima de la fuerza de cualquier autoridad humana. Por encima de todo señorío, eso quiere decir que estamos por encima de toda la preeminencia de cualquier poder humano que quiera ser establecido sobre la tierra. Tú y el Cristo resucitado están sentados muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío humano. Todo esto, por supuesto, suena extraordinario, pero es una absoluta verdad bíblica. Está sentado por encima de todo nombre que se pueda nombrar en la tierra. Esto quiere decir que estás por encima de todos los títulos de honor terrenal. Estamos por encima de presidentes, de condes, de lores, de monarcas, de reyes, por encima de cualquier autoridad humana que se haya levantado sobre este planeta Tierra. Ahora bien, amados, el propósito de los lugares celestiales fue sentarte a ti y a mí en el mismo lugar de honor del Hijo de Dios resucitado. Efesios 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y el verso 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todo esto es extraordinario. Y amados, para que tú y yo, como iglesia, podamos dar entonces a conocer, porque es el propósito, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales, primero tenemos entonces que saber en dónde encontramos la multiforme sabiduría de Dios. Y Pablo nos lo enseña en Efesios 3, versículo 8. Dice el apóstol: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto me enseña que toda riqueza de Cristo es riqueza de gracia. Una riqueza de gracia, por ejemplo, es el perdón de nuestros pecados. Y la encontramos en Efesios 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el 8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¡Qué maravilla, amados! No solamente hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todos nuestros pecados ya fueron perdonados, sino que toda esta gracia Él la ha hecho sobreabundar para ti y para mí, dándonos sabiduría e inteligencia. La sabiduría y la inteligencia de la iglesia está entonces en descubrir las riquezas de su gracia. Y por supuesto, darlas a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Claramente, en los lugares celestiales hay principados y potestades que fueron creados por Dios. Y aquí cada vez iremos profundizando más. Esto es alimento sólido, así que prestemos mucha atención, porque este y el próximo tema nos aclararán por completo este panorama maravilloso de lo que tú y yo somos en Cristo.
Así que estos principados y potestades de que habla el texto fueron creados por Dios por medio de Cristo y para Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 16. Léelo conmigo atentamente. Dice la palabra: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Colosenses también 2:10 dice, léelo, aquí está en la parte inferior, leámoslo despacio, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Completos en Él. ¿Quién es Él? Es cabeza de todo principado y potestad. En Efesios nuevamente, 3:10. Efesios 3:10. Dice la hermosa palabra de Dios: lo que la iglesia entonces está haciendo hoy en los lugares celestiales. ¿Qué son qué? Lugares espirituales. ¿Qué está haciendo? Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia está dando a conocer ¿qué? La multiforme sabiduría de Dios. O sea, como ya leímos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La iglesia es el exhibidor, es la vitrina de las riquezas de Cristo. Es la encargada de revelar su gracia y su gloria. ¿Y cuál es el propósito de los lugares celestiales? Efesios 3:16 dice: para que os dé, léelo conmigo en la parte inferior, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y espíritu está con mayúscula. Así que, amados, la multiforme sabiduría de Dios es para fortalecer nuestro hombre interior. ¿Y a cuáles principados y potestades la iglesia le habla sabiduría en los lugares celestiales? Pablo mismo también nos da la respuesta. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, del 6 al 10. Y esto es importante, que es lo que está escrito, no es lo que a mí se me ocurre, no es que Dios me dijo que les dijera, no, es que me dijo que les diga lo que está escrito, porque ese es el propósito de un verdadero ministerio puesto por Dios. Lo que está escrito. Dice, 1 Corintios 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y note lo que dice el apóstol. Y sabiduría no de este siglo en el cual él se encontraba, que es el siglo malo, que es el siglo antes del año 70, antes de la destrucción del templo judío y del fin de la ley por completo. Dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y aquí es importante que entendamos que cuando habla de los príncipes de ese siglo, se estaba refiriendo a los judíos principales dentro de esa religión judaica, que fueron los cabecillas que asesinaron la verdad de Dios, que es Cristo. Es eso. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta
la cual Dios predestinó, note, antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos escogidos por Él para ser su iglesia. Cuando Cristo vino a la tierra, Él trajo su iglesia en Él mismo. Pues somos su cuerpo hoy para gloria de su nombre. Y dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes, y vuelva a calcular y a decirles, hermano, de este siglo, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 9, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula. Porque el Espíritu, con mayúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así, amados, nosotros mismos somos aquellos principados y potestades de quien Cristo es cabeza, aquí en este pasaje. Porque los príncipes y potestades de este siglo son otros, como vamos a mirar en el tema posterior. Que nos quede claro, nosotros mismos somos los principados y potestades en los lugares celestiales, del cual Cristo es la cabeza, pues dice que es cabeza de principados y potestades. Y fuimos creados, como ya leímos, en Cristo Jesús, por medio de Él. ¿De quién? De Cristo y para Él. El propósito entonces de hablar multiforme sabiduría de Dios es alcanzar madurez. Es conocer sabiduría oculta, sabiduría en misterio. Es conocer revelación por el Espíritu. Algo que ninguno de los príncipes o potestades de ese siglo de Pablo y sin duda del siglo que hoy estamos viviendo no puede conocer, y que ellos allí antes del año 70 no conocieron, y de esos hablaremos después para poder entender la diferencia. La revelación de la sabiduría es para los principados y potestades que están en los lugares celestiales y que están allí con Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual. Es decir, nosotros, la iglesia, que es la única que puede entender por revelación del Espíritu Santo con mayúscula, que todo lo escudriña, la sabiduría profunda de Dios, que Él preparó para ti y para mí, antes de la fundación del mundo, para nuestra gloria. Ningún príncipe de este siglo hoy, de los que habló Pablo antaño y podríamos hablar hoy, está en los lugares celestiales. Si lo tuvieran, ya no serían entonces príncipes de este siglo, sino príncipes de los lugares celestiales, príncipes de sabiduría en misterio. Y contestemos una pregunta: ¿dónde están esos principados y potestades? Ya la contestamos desde el comienzo del tema. Están sentados y bendecidos en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, en Cristo Jesús, que es nuestro espíritu. De eso hablaré en el próximo tema a profundidad. Pero que tú y yo, que estamos sentados en lugares celestiales, en lugares espirituales con Cristo, somos de carne humana, de tejido y de hueso. Es decir, estamos sentados en lugares celestiales, pero nuestro cuerpo está aquí, fijado en la tierra. Somos la iglesia humana del Cordero, la asamblea de los príncipes de Dios en lugares celestiales, pero estando aquí en la tierra todavía.
a la espera, obviamente, de nuestro glorioso arrebatamiento y de la transformación de nuestros cuerpos que han de ser glorificados. Pues la promesa la tenemos perfectamente clara en Filipenses capítulo 3. Vamos a leerlo. Filipenses 3. Versículo 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Tú qué eres, amado? Eres un ciudadano celestial. Eres un ciudadano del cielo que habita en un cuerpo físico aquí en la tierra. Y aquí en la tierra, dice el apóstol, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo físico de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la bienaventurada esperanza de la iglesia de Jesucristo, que está sentada en lugares celestiales, pero que hoy en estos cuerpos mortales se mueve sobre la tierra. Y aquí hay una parte muy importante, hermanos, y es que cuando la Biblia habla del príncipe de este mundo, habla de Satanás, habla de demonios, etcétera, de lo cual no me voy a referir ahora. Pero también Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, en cuerpo físico, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, dando a conocer su multiforme sabiduría y su conocimiento eterno. Y ese es el privilegio glorioso que tú y yo hoy tenemos en Cristo. Pues no solamente hemos sido hechos reyes y sacerdotes, sino también los encargados de dar a conocer este misterio maravilloso entre todos los santos, que por supuesto son los únicos que lo pueden entender. Si tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, bendecido desde antes de la fundación del mundo y sentado por Dios en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sin duda alguna, tú naciste con el chip para entender estas verdades. Quiero decirles que no toda la iglesia las entiende, que no todos los ministros las pueden enseñar, porque son verdades que han de ser discernidas espiritualmente y que el único que puede interpretarlas y compartírnoslas para que nosotros las compartamos a su vez es el glorioso Espíritu Santo, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amados, somos bienaventurados, somos extraordinarios y maravillosos. Después de Cristo, somos la autoridad suprema de este mundo, pues Él nos hizo reyes, Él nos hizo sacerdotes, para que juntamente con Él reinemos sobre la tierra. En el próximo tema profundizaremos y vamos a ver una palabra que por muchísimos años yo no pude comprender y que enseñé, por supuesto, muy mal, porque fue lo que aprendí de un instituto bíblico, de un seminario o de la universidad donde me gradué en teología y ciencias religiosas. Pero, amados, hay tantas cosas maravillosas para ti y para mí en este libro sagrado y glorioso, que sin duda alguna el propósito de Dios es fortalecernos con poder en nuestro hombre interior, para que entendamos quiénes somos, para que tengamos identidad de lo que somos en Cristo y de lo que somos en Dios. ¿Quién nos amó y quién nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo? Démosle gracias al Señor. Amado Rey, todo esto es tan hermoso, todo esto es tan extraordinario, que solamente tú, querido Espíritu Santo, puedes
ayudarnos a través de nuestra conciencia, que es donde llega esta palabra y se da a conocer a los ojos espirituales de nuestra mente, para que la comprendamos. Que evidentemente, mi Señor, tu iglesia es lo máximo, después del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sobre la tierra y por toda la eternidad. Pues no solamente somos la desposada del Cordero que en breve entrará en la boda celestial, sino que somos príncipes y potestades que tenemos autoridad para conocer y revelar tu misterio escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que a ti te plació revelarnos a través del hermoso Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermosos, los espero en el próximo tema. Yo sé que a medida que avancemos, iremos entendiendo todas estas cosas que, por supuesto, muchos dirán, esto es algo que jamás hemos escuchado, nadie nos lo había dicho. Pero ahora el Espíritu Santo nos lo está diciendo. Y nos lo está diciendo basados exclusiva y únicamente en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, a la cual tú y yo debemos de estar atentos. Como dice Pedro, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que el Señor les continúe bendiciendo.